eventualmente regresar a estos temas o echarle la falla en el centro. El día bueno, me presento a Daniel García, ya me escucharon hace rato. Soy desarrollador de software. Me gustaría decir que soy mobile, la verdad es que me gusta de todo. Vaya, por horas del destino y de aquí para allá he andado en muchos lugares desarrollando proyectos y generalmente me tocaba mucho mobile, es mi área de expertise. Y recientemente, el último año y medio, he estado bastante metido con lo que es Kotlin. Y bueno, la plática de hoy es acerca de cómo, cuáles son las ventajas. Digo, escucho mucho la estadística de hoy, no me ayuda tanto porque veo mucho el web. No hay, creo que escuché nada más un mobile, pero bueno, el Kotlin es un lenguaje multipropósito, ya veremos más adelante. Entonces, realmente es la mitad de la plática está orientada a Kotlin, la otra mitad a Kotlin aplicado a... Para empezar, ¿qué es Kotlin? Kotlin es un lenguaje que nació con la idea de deshacerse de Java. ¿Por qué? Porque la gente de JetBrains, que son los desarrolladores de este lenguaje, son desarrolladores que hacen IDEs para programar, IntelliJ, Android Studio, PHP Storm, PyCharm, muchos IDEs muy buenos, los recomiendo. Creo que el único que le gana, a mi parecer, sería Visual Studio, es muy bueno, está muy bien integrado. Fuera de eso, que cuesta como muchos miles, todos los IDEs de JetBrains que cuestan, pero mucho más baratos, son muy buenos. Esa gente lo que hizo fue decir, yo ya no quiero usar Java. ¿Por qué? Porque a pesar de que es multiplataforma y es interoperable y lo podemos ocupar para todos lados, no deja de ser un lenguaje bastante, en español se dice, bueno, que hay que programar demasiado para hacer muy poco, ¿vale? Hay demasiada palabrería que hay que escribir, hay mucha sintaxis, hay mucho código que hay que hacer para lograr un resultado muy pequeño, por así decirlo. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a crearnos un lenguaje. Entonces nació Kotlin. Kotlin nació por allá del 2013 más o menos, 2012, tiene ya bastantes años, pero se ha dado a conocer últimamente a partir de marzo del 2017, donde Google lo lanza como lenguaje oficial para programar Android. Pues aquellos que quieran entrar al mundo de mobile, olvídense de Java, ni siquiera, vaya, si vienen de cualquier otro lenguaje es suficiente para aprender Kotlin y entramos de lleno a Kotlin. ¿Por qué? ¿Por qué Kotlin? Fácil de aprender, fácil de practicar, fácil de, de poner las manos, de hacer un hello world, una línea de código, entonces es todos con el import, entonces es bastante rápido empezar el mundo de Kotlin. Siempre está actualizado, dado que Google le dio el empuje necesario. JetBrains desarrolla el IDE de Android Studio y el lenguaje oficial ahora es Kotlin. Todo el tiempo el ecosistema avanza. Avanza Android, al mismo tiempo avanza el IDE en el que se programa Android y al mismo tiempo avanza Kotlin junto con los IDEs de JetBrains. Entonces es como, básicamente le apostaron todo a la misma canasta, sí, no siempre es bueno en términos financieros, pero aquí dijeron, ¿sabes qué? Todo va para allá. Entonces es muy bueno porque la comunidad es muy grande. El soporte que tiene JetBrains es una empresa de renombre bastante importante. Google, obviamente, al ser el dueño de toda nuestra información y todo lo que conocemos hoy, y crear un lenguaje diseñado para todo ese ecosistema hace que lo mantenga siempre actualizado. Open source, afortunadamente los señores no dijeron nos vamos a quedar con esto y va a ser nuestro y lo vamos a vender, sino que dijeron esto es para todos. Es open source, podemos contribuir todos al desarrollo de Kotlin. Muy un poquito más rápido, fácil integración con herramientas existentes. No sacaron un lenguaje y dijeron esto sirve de acá para acá y de aquí para allá, olvídate del resto. No, se integra con el resto de herramientas, Gradle, Maven, Ant, cualquier tipo de gestor de paquetes que ocupe para Java. Es interoperable en automático con Kotlin. ¿Por qué para Java y por qué lo comparo? Kotlin es un lenguaje que, aunque lo programemos de una manera mucho más bonita, termina generando un código binario que se entiende en la misma máquina virtual que Java. Es decir, si yo hago Kotlin, lo puedo correr en el mismo dispositivo que corre Java, llámese un cajero automático, llámese un celular, un teléfono con Android, llámese un dispositivo J2ME de los viejitos, vaya, con sus mil y un ports y adecuaciones que habría que hacer para ciertos dispositivos específicos, pero no deja de ser interoperable como lo es Java hoy en día. Es el lenguaje oficial de Google para Android, menos boilerplate, no escribimos, como les decía, tanto código, y la comunidad ha ido creciendo y duplicándose prácticamente cada año en aras de dejar lo que es Java. Tenía otro compañero que me dijo, prácticamente tu plática ve y diles, Google no quiso pagarle ya a Oracle y creó su lenguaje y con eso termina su plática. Y es así, ¿sale?
La gráfica que vemos aquí es el porcentaje de adopción en Estados Unidos. Es una encuesta de Pusher, es una empresa de una startup de notificaciones. No Pusher, no el gatito. Pusher. Ellos hacen notificaciones push, es toda una plataforma, etcétera. Hicieron una encuesta de adopción de Kotlin y el 77% de la gente de tecnología empleada en el desarrollo de móviles de Android ya está montada en Kotlin, ¿no? El otro tanto por ciento son freelancers, estudiantes y otras personas. ¿Qué significa? Que en el mundo laboral hoy Kotlin ya es un debes de y no un si es que lo sabes, ¿no? Entonces es una de las grandes ventajas de por qué aprender. Diferencias, no puse aquí el Kotlin contra Java porque yo no le pondría algo bueno a Java que no tenga ya Kotlin, no es porque no lo tenga, es un lenguaje que sigue evolucionando. La versión 11 de Java, la versión 10 trae muchas nuevas cosas fancy, pero no deja de ser un lenguaje casado con una compañía con una mentalidad pues, de la década pasada, como lo es Oracle. Es muy privativo, es muy libéralo cuando quieras, depende de mí, hasta el punto en el que yo te digo cuando libero mi actualización. Esa es una de las ventajas de Kotlin. Kotlin, al ser open source, al ser promovido por una comunidad más abierta, las actualizaciones son constantes y la mejoría es de una versión a otra. Estas son las principales, sí es un poquito técnica porque la charla de hecho era un poco más técnica que educativa. Entonces, bueno, les explico las ventajas de Kotlin versus Java. Una es el null safety. Uno de los grandes problemas del lenguaje de programación Java siempre ha sido el null pointer exception. ¿Qué significa? Quienes no son técnicos, todos aquellos que hayan visto una vez en su teléfono Android la aplicación X se detuvo, es un error de N, en donde estoy seguro que el 90% de los casos fue un null pointer exception. ¿Qué significa? Que mientras estoy programando los tipos de datos tienden a ser nulos debido a las características propias del lenguaje. Kotlin, así como muchos lenguajes de nueva generación, como lo de Swift para iOS, JavaScript, TypeScript, etc., incorporan ya este mecanismo de control para evitar que los programas dejen de funcionar, así como pico una funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Kotlin? En vez de eso, engrabo, por así decirlo, el error y le doy un segundo camino alternativo al desarrollador para mostrar en pantalla o para desarrollar mi sistema. Sealed Classes, Data Classes y Smart Cast. Esto es demasiado técnico de Android, pero bueno, espero que tratar de darme lo más posible. Los Sealed Classes son en un lenguaje de programación como lo es Java o quien haya programado en C#, tenemos lo que son los enums. El enum es una clase, por así decirlo, que me limita un conjunto de opciones que yo puedo programar o darle al programador para hacer una funcionalidad. Las Sealed Classes es algo parecido, pero no afectan a la memoria de la manera en la que lo hacen las enumeraciones. Las enumeraciones son un código estático, que desde el momento en que yo lanzo mi aplicación, esos enums ya vienen en la memoria. ¿Por qué? Porque tienen un espacio reservado ahí para cuando se necesiten ocupar. Las Sealed Classes funcionan de la misma manera en la teoría, pero ya en la práctica son mucho más eficientes para el teléfono. Todo esto verbocerío técnico se reduce en la aplicación consume menos memoria, es más rápida y obviamente está optimizada para correr más fluido, ¿vale? Las data classes, esto es para programadores como yo que les gusta tipear rápido y escribir un poquito, es todo lo que antes hacía yo en mis clases de programación orientada a objetos que me enseñaron aquí en la facultad, mis clases de Java, de código facilito y etcétera, me indican un principio hay un principio muy marcado que se fomenta mucho y personalmente no me gusta, es el de la encapsulación. La encapsulación en la teoría está bien. ¿Por qué? Porque nos dice que para modificar el acceso tengo que ser a través de un método, métodos públicos, propiedades privadas. Sin embargo, eso en lenguajes ya como Kotlin, Swift, lo podemos controlar de otra manera. Una es limitando el scope o el acceso a esa propiedad sin tener que crear un método para ello. ¿Por qué? Porque un método me genera una posición más en la memoria del dispositivo donde esté ejecutando, que al final de al cabo me cuesta más memoria RAM en dispositivos de bajo rendimiento, se ve el impacto en performance, ¿sale? Mi aplicación corre más lento. Si ven que por ejemplo el Facebook de vez en cuando se laguea, bueno, pues es porque le falta alguna cierta optimización. Una aplicación no Facebook, ellos tienen muchos millones para invertirle, pero algunas otras aplicaciones vemos que se traban
es porque mucho de eso tiene que ver con cómo se programó o cómo se hizo el uso eficiente de la memoria, ¿vale? Las dataclases nos permiten hacer código muy breve, solo declarar el nombre de mi clase, los nombres de las propiedades que va a tener, y en automático el compilador de Kotlin va a generar getters, setters, toString, hash, el equals, el compare, etc. Smartcast. Java tiene una cosa fea, que es, si yo empiezo a generar interfaces, como lo platicaron que nos hizo Adrián, acerca de cómo generalizar objetos a través de una interfaz. Si yo después quiero saber específicamente o de manera concreta ese objeto de qué tipo es, yo tenía que castearlo y después ocupar ya las propiedades de ese objeto. Si al momento de hacer ese cast el objeto no cumplía con la interfaz, truena. Si bueno, una otra de las cosas es declarar propiamente el cast, y si yo quería usar ese objeto en diferentes lugares, había que castearlo 1.000.000 veces. El compilador de Kotlin en automático hace un casting. Desde el momento en el que yo pregunto si ese objeto es de cierta clase en particular, en automático el resto del código lo puede tomar como si fuera de esa clase. Es inteligente el compilador, por así decirlo. Programación funcional. Algo que no le gustaba a la gente que venía de un lenguaje como Python, PHP o Ruby, etc., es que la programación en Java siempre fue evangelizada o es evangelizada como orientada a objetos sí o sí, ¿vale? No tiene nada de malo, claro, yo creo que de los paradigmas más ocupados en programación, la programación orientada a objetos. Sin embargo, la programación funcional tiene muchas ventajas, principalmente en una arquitectura como la que mencionaba Diego, multirepositorio, donde yo lo que quiero crear son librerías, helpers, utilidades, que no necesito clases y objetos para instanciarlos y ocupar esas utilidades. Entonces Kotlin nos permite más flexibilidad al momento de programar y nos da lo que son programación funcional. Lambdas, para los que hayan desarrollado Java, C Sharp, etc., conocerán C Sharp, fue de los primeros en lanzar las lambdas, que es reducir toda la cantidad de código que tenía que hacer para implementar una interfaz de manera más sencilla, más concreta, y en particular en Kotlin se ocupa mucho lo que es una programación más lineal, es decir, como lo pienso, como lo programo. Y en Java es mucho de ve y hazte una interfaz que vaya hacia tal lado, me devuelve un resultado y en ese resultado vas y ya vas a otro lado, etc. En Kotlin, y en particular las utilidades que traen ya el sistema, bueno, ya el lenguaje, viene con muchas lambdas que nos facilitan el desarrollo. ¿Qué es una lambda? Pues es una función abreviada. En este caso, por ejemplo, a partir de un arreglo de frutas, yo puedo hacerle directamente un filtro, ordenarlo, mandar a mayúsculas toda la lista de frutas y al final imprimir cada uno de los valores. En esas pequeñas líneas de código yo hago todo eso de manera muy simplificada y de manera secuencial que nos permite leer mejor el código, entenderlo más fácil, ¿vale? Órdenes de alta función. Esto es, digo, aquí no escuché, pero si alguien programa o alguna vez ha visto código de iOS, fue de los primeros en lanzarlo Swift, que es poder declarar funciones, por así decirlo, sin la necesidad de crear una interfaz. O sea, yo tengo un alias que va a ser una función, por así decirlo, anónima, y yo esa función la ocupo en diferentes lugares con el alias que le otorgo, ¿vale? Esto es bastante técnico. Extensiones. Las extensiones son bastante útiles en el tema del Kotlin, en el desarrollo mobile, porque yo puedo tomar una librería que ya tenga cierta funcionalidad y puedo extender esa funcionalidad al crear extensiones. Yo, por ejemplo, tengo una clase MutableList que no tiene el método swap. Yo, como desarrollador, le agrego esa extensión, ese método, y a partir de este momento yo puedo utilizar el método swap en el resto de el código donde utilice una lista. Entonces esto es bastante funcional también. Pasando al tema, al final digo, pregunto un poquito de dudas, yo sé que es un poquito más técnico. Pasando al tema ya de lo que es arquitectura de software en Android utilizando Kotlin. Primero, ¿qué es una arquitectura? Adrián explicó muy bien, me gustó bastante su charla, porque nos da la base de lo que es la arquitectura de software, que son los principios SOLID. Después de los principios SOLID, que es entender cómo hacer software,
tiene ahora cómo diseñar el software. Ya sé cómo lo debo de hacer, ok, vamos a ponernos en el papel de un arquitecto no de software, un arquitecto normal. ¿Qué tiene que saber primero? Tiene que saber acerca de clima, tiene que saber acerca de suelo, tiene que saber acerca de materiales, tiene que saber acerca de espacios, de mediciones, etc., ¿no? Todo un conjunto de conceptos que tiene que conocer para diseñar una casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque si le pongo una ventana acá y el sol sale ahí, todo el tiempo vamos a tener comiendo a la gente con el sol en los ojos, o la casa se va a calentar de más, o si es madera se va a inflar, vaya, mil y un cosas, ¿no? Entonces la arquitectura, por eso el concepto de arquitectura de software tiene mucho que ver con el diseño, y de hecho nuestra amiga Wikipedia nos dice, la arquitectura son ambos, el proceso y el producto de planear, diseñar y construir edificaciones o cualquier otra estructura. El trabajo de arquitectura en materia de lo que es construcciones es percibida como un tipo de arte, ¿vale? Lo mismo pasa con el desarrollo de software. ¿Cuál es la definición de la Wikipedia de la arquitectura de software? Se refiere como el fundamento de estructura de un sistema y la disciplina de crear dichas estructuras y sistemas. Cada estructura comprende un elemento de software, las relaciones entre ellos y las propiedades de los elementos y las relaciones. ¿Qué significa? Que no es nada diferente a construir una casa. Voy a mi siguiente ejemplo. ¿Por qué usar una arquitectura? Esto es un diseño de software convencional, ¿vale? Es mi aplicación, es un Angry Bird, un bug no documentado, llega y le pega y todo se va, se cae, ¿vale? Quienes hayan jugado, yo fui muy fan cuando salió este jueguito. Había unas construcciones bastante elaboradas de piedra y castillitos y otra cosa que eran mucho más difíciles de romper que algo como esto. Esto vamos a encontrarlo muchas veces en el día a día en el desarrollo de software, que es un código que si bien funciona, ahí podemos ver que no se cae, los cerditos están en su lugar, pero si bien llega algo mínimo en el lugar menos esperado, le pega, en automático tira todo. Eso es la arquitectura de software, es diseñar algo, no